Hola, nueva clase, creo que vamos a video 4. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las heridas de la infancia, o vamos a comenzar a hablar de las heridas de la infancia. Recuerden que estos videos son a modo de introducción, para compartir un poco de material y que nos vayamos interiorizando, ¿cierto?, en el contenido que luego se ve más profundo en clases. Primero, contarles que asimilar una herida de la infancia es muy duro, nos cuesta demasiado aceptar que tenemos heridas cuando niños, porque eso significa culpar a nuestros padres o entender que nuestros padres cometieron errores, ¿sí? Y eso genera que tengamos que sacar mucho material que está debajo de la alfombra, guardado, oculto en nuestro inconsciente, y nos trae el pasado, que sabemos que el pasado siempre está presente, nos hace abrir una puerta, que nosotros le decimos como la caja de Pandora, y nos enfrenta a situaciones que por supervivencia las dejamos ahí en el olvido y comenzamos a avanzar, avanzar, avanzar en la vida, y nos ha provocado obviamente tener relaciones poco saludables, fracasos laborales, porque finalmente todo lo que yo vivo en este mi mundo, en mi universo, que es mi familia, papá, mamá y yo, hijo, esta triada, eh, lo es todo para el niño. No existe nada más que esto. Y es lo que va a ir repitiendo a través de cada etapa de su vida. Si bien cada 7 años, ¿cierto?, entendemos que hay un ciclo donde el ser humano va trascendiendo ciertas etapas. Cuando hay una herida y no hay algo que esté cerrado, un duelo cerrado, hecho, bien realizado, todo lo que está abierto nos trae consecuencias, obviamente en nuestro presente, aquí y ahora, y obviamente nos guía a un futuro predecible, que es seguir repitiendo el mismo patrón, quizás con distintos actores, pero con la misma herida, reviviendo la herida una y otra vez, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer para poder ver y trabajar con las heridas de infancia es darme cuenta si estoy en el rol de víctima o no. ¿Cómo me doy cuenta si estoy en el rol de víctima? Cuando siento que quizás todos me tienen mala, cuando no avanzo en la vida porque tengo miedo de equivocarme, porque culpo a los demás de todo lo que me pasa, que jamás me hago responsable. Ay, no, es porque la economía está así. No, porque mi mamá y mi papá me pegaban cuando chica. No, porque, no sé, mis amigos no me quieren. No, el profesor me tiene mala, ¿sí? Todo lo que sea no tomar la responsabilidad de la realidad que estoy creando es estar en un estado de víctima, y muchas veces el ser una víctima tiene una ganancia secundaria. Obviamente en clases vemos así como en detalle las conductas de las personas con estos rasgos de ser muy víctima, eh, pero más o menos para que entiendan que es el no hacerme cargo y que todo el mundo tiene la culpa y el pobre de mí, y que esto sirve muchísimo también para manipular en muchas situaciones, ¿sí? Entonces, el que está en modo víctima generalmente no lo hace de maldad, sino que es un aprendizaje. Aprendió a sobrevivir y vio a sus padres también en este modo víctima, y se va heredando, se va transfiriendo este victimismo, ¿sí? Inclusive si ustedes miran la sociedad, se van a fijar que no, porque el gobierno, porque acá no nos hacemos cargo, inclusive de este inconsciente colectivo, como humanidad, de si la realidad hoy social que no me gusta, no me agrada, nosotros somos parte de esa colectividad, somos humanos, por lo tanto tenemos nuestra cuota, obviamente, de responsabilidad por los eventos que ocurren hoy y siempre, ¿sí? No nos podemos
no hacer cargo. Y el llamado a esto, a hacerse cargo de las propias creaciones. ¿Y cómo puedo darme cuenta y salir de este modo víctima? Tomando conciencia. Primero, viendo estas características y diciendo, uy, por ahí sí, yo hago una lista y digo, check, check, sí, listo. Parece que soy bastante víctima. No nos gusta ver esto, a nuestro ego le molesta, eh, a nuestro personaje en realidad que hemos creado, así como basamentado en este rol de víctima. ¿Sí? No voy a entrar en discusiones porque en el sentido del tema víctima como término, cuando uno es víctima de violencia, víctima de maltrato, yo creo que es muy importante, primero que la persona en este caso sí entienda que es una víctima para poder buscar los resguardos correspondientes y salir de estas situaciones. Pero una vez que ha pasado todo ese proceso de víctima, hay que, dependiendo del nivel de conciencia que la persona tenga o que pueda tomar, ¿sí? Hay que hacerle ver que el que esté viviendo esa situación tiene que ver con patrones transgeneracionales, con decisiones que ha tomado basamentado en creencias quizás que han sido negativas, provenientes del clan, de su crianza y demás. Así que, bueno, estas heridas de infancia vamos a encontrar que tenemos la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de traición y de injusticia. ¿Sí? Son varias heridas que tienen sus características, que ya las vamos a ir desglosando una a una. Lo más importante, que hay heridas que son como hermanitas, ¿sí? Que cuando hay una, está la otra presente, que son la herida de abandono, de humillación y de rechazo. Estas heridas siempre van de la mano. Y luego tenemos la de traición y de injusticia. Hoy día no les voy a dar las características en sí, pero quiero que tengan claro cuáles son estas heridas. La clase pasada hablamos de la autoestima, así que obviamente está en directa relación la herida que yo tengo en mi infancia con respecto a estas características cuando yo tengo o una autoestima muy baja o una muy inflada. Siempre voy a estar tratando de hacer el equilibrio cuando yo tengo una de estas heridas de infancia. Hablando de las emociones, cuando yo adulto, ya más grande, adolescente, tengo en mi vida una constante en donde una emoción pasa a ser un estado de ánimo y un estado de ánimo ya pasa a ser una patología como una depresión, como, no sé, una fobia, donde hay emociones que ya se vuelven trastornos. ¿Sí? Lo primero que tengo que ir a hacer como terapeuta es entender la emoción que está como base de, de un trastorno. ¿Sí? Porque cada emoción tiene su función y eso a mí me va a permitir ir directamente a entender cuál es la herida de infancia que tiene la persona. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una persona depresiva, yo sé que es la patología, ¿cierto? De la emoción base que es la tristeza y la angustia. Y el tener tristeza y angustia en la infancia, obviamente me va a llevar a ciertas heridas. Por ejemplo, si la angustia yo entiendo que conlleva
una separación, porque la angustia siempre aparece cuando yo siento que me separo de, que pierdo algo o alguien importante. Cuando niño, si yo me siento abandonada, rechazada, voy a sentir la angustia de que estoy separada de mis progenitores. Y como mamá es todo mi mundo, mi primer universo es el todo, el universo, no, la totalidad, y mi padre también es mi creador, cuando mis progenitores me han abandonado, ya sea porque han trabajado mucho, porque tenían que viajar, o literalmente a veces fue, me dieron en adopción, eh, o mi madre estaba pendiente solo de mi padre y no nos tomaban en cuenta cuando niños, cuando niña me caía y mi madre en vez de recogerme en sus brazos me daba una palabra y me decía, viste que eres tonta, te dije que te ibas a caer. Y no recibo esa parte nutricia de mamá y la protección de mi padre, viendo que mi padre abandona a mi madre, que papá no está, que no me da el apoyo de la confianza, decirme, sí, yo confío en ti, hija, tú puedes, tienes el poder para, tienes el permiso para. Cuando me faltan estos referentes, yo voy a generar una herida de abandono o de rechazo, ¿sí? Cuando mis padres me maltratan, voy a sentirme humillada, abandonada y rechazada, ¿sí? Entonces, siempre estas heridas que van de la mano conllevan luego, más adelante, eh, a personas que presenten estados de ánimo constantes, ya crónicos de tristeza, de angustia, de ansiedad, y luego se transforman en la patología como depresión, ¿sí? Entonces, solo un diagnóstico, por ejemplo, cuando a ti te llega una persona con depresión, si bien nosotros no trabajamos la depresión en sí solos, porque somos terapeutas, y cuando hay un trastorno eh, importante, o un trastorno del ánimo, una bipolaridad, una enfermedad psiquiátrica, tenemos que trabajarlo siempre al lado de un médico, ¿sí? Recuerden que nosotros somos medicina integrativa, complementamos. Lo que podemos hacer es trabajar en el inconsciente de esa persona, llevándolo a la infancia, a través de la técnica de la línea eh, del camino al inconsciente, ¿cierto? Y llegar y observar estas heridas del niño. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque dentro de uno, siempre en mi yo hay un diálogo interno. Y ese diálogo interno es lo que se trabaja en el análisis transaccional, que es PAN, ¿sí? Padre, adulto y niño. Y cuando yo tengo un padre que ha tenido su niño interno abandonado, humillado, rechazado, lo que me enseña ese padre es que mi niño, es decir, cuando yo soy niño, reciba toda la información de su niño herido. Porque las heridas de infancia se traspasan de generación en generación y se vuelven un diálogo interno. El diálogo que yo tengo conmigo misma depende de cómo fue o cómo mis padres fueron criados, cómo recibió esa paternidad o esa maternidad, cómo recibió al niño, ¿cierto?, desde sus padres, y todo eso me lo va a trasladar a mí, como en un diálogo interno. Entonces, dentro de las terapias es de vital importancia trabajar con los duelos que no están resueltos, cerrados, y todas las heridas de infancia representan estas heridas.
¿sí? Entonces lo que uno hace es ir al inconsciente, buscar la herida y hacer entender, tomar conciencia al adulto y racionalizar esa herida para poder integrarla, soltar y obviamente, eh, no sé si la palabra es perdonar, me gusta más integrar la vivencia de nuestros progenitores que tienen obviamente toda una lógica y lograr una paz interna, una tranquilidad mental conmigo misma al sanar en todos los tiempos mis heridas, ¿sí? Que no quede abierto ahí nada. Y si bien hay que agradecer a estas emociones, la tristeza, la angustia, eh, el enojo, que todas tienen su función, ¿sí? La tristeza hace que yo me refugie, que me vaya a la tribu para ser confortado, me permite parar, el enojo es una fuerza de arranque, muchas veces el enojo me sirve para activar un proyecto, salir de una situación. Eh, la vergüenza, la culpa, me avisan que yo tengo una norma interna, un reglamento interno al cual no estoy siéndole coherente. Entonces todas las emociones tienen una razón de ser. Lo que pasa es que uno al no estudiarlo y no entenderlo, se asusta y obviamente el miedo es la base, ¿cierto? No es negativo el miedo, el miedo tiene que existir porque nos asegura la supervivencia. Todas las emociones son funcionales a la supervivencia y tienen una lógica. El tema es que cuando se vuelven patológicas o trastornan tu vida, obviamente es porque hay una herida que tenemos que ir a revisar, ¿sí? Entonces, después vamos a ir viendo una a una, ya el otro video que suba, ciertas características de cada una de las heridas para que ustedes vayan anotando y puedan identificar cuál es la herida que tienen. Y finalmente vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes puedan ir trabajando con su niño herido y vayan pudiendo encontrar paz y cerrando estos ciclos, ¿sí? Si bien el camino este no es de un ejercicio y se acabó, sino que ir en un proceso de autoconocimiento interno que va lento, tranquilo, pero seguro, ¿sí? Así que bueno, nada, les dejo este videito, espero que les gusten y recuerden ponernos me gusta y compartir estos videos porque probablemente le pueda servir a quizás algún familiar o alguna persona que ustedes vean que necesita un poco de orientación, ¿sí? Eh, Nunca pasa nada que no tenga un sentido y finalmente, inclusive hasta lo más doloroso, lo podemos usar a nuestro favor, para nuestro crecimiento personal. Así que decirles que hay una salida y soluciones para poder tener la vida que uno quiere crear. Bueno, un beso, que estén muy bien. Chao.